Vote, por favor, el que falta para terminar. Ya está. Bueno, creo que ese último no está votando, entonces vamos a terminarla aquí. Y les comparto los resultados, ¿vale? Bueno, vamos a terminar la votación. Ya está. Ya está terminada. A ver, la pregunta era muy directa. Cuando vemos un espectro visible, cuando se cambia el 10 de Q, es decir, modificamos en un compuesto el 10 de Q a través de un cambio de ligante o alguna cosa así, ¿qué observamos en el espectro? Y la pregunta era, cambio en la longitud de onda del máximo, cambio en la intensidad del máximo y cambio en ambas cosas. La respuesta más votada es cambio en la longitud de onda. Es correcta, esa es la respuesta. Cambio en la intensidad del máximo. La intensidad del máximo no tiene que ver con el 10 de Q, no tiene que ver con el desdoblamiento, tiene que ver con la probabilidad de que ocurra la transición. Y en ambas cosas, no. Solamente en teoría, solamente cambio de la longitud de onda del máximo, ¿sale? Entonces, eso es importante para lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya vieron los resultados? Bueno, voy a tratar de empezar a hacer, ya preparar las preguntas para no tardarme tanto en haciendo esto, para ir revisando algunos conceptos importantes y que vayan entendiendo, ¿sale? Bueno, bueno, si ya los vieron, vamos. Ya está, entonces vamos a ver, aquí nos quedamos. Entonces la pregunta estaba relacionada con una de las primeras diapositivas y algo que hemos discutido más veces. Aquí tenemos un compuesto de titanio con aguas. Pues va a tener un desdoblamiento octaédrico, un T2G que va a un eje, que es el caso más simple, que sería este. Entonces pasa del estado basal al estado excitado y esto me provoca una absorción. Cuando yo modifico esto y lo aumento, paso de algo, un salto pequeño a uno grande, ¿qué es lo que cambió en el espectro? Lo que veo en el espectro es un corrimiento en la longitud de onda. Si yo aumento el 10 de Q, estoy aumentándolo con respecto al caso anterior, yo lo que veo es un corrimiento a menores longitudes de onda porque aumenta la energía de absorción. Si por el contrario disminuye el 10 de Q, es decir, pasa de un 10 de Q grande a uno pequeño, yo lo que veo es que hay un corrimiento hacia el rojo y eso quiere decir que hay absorción en menores longitudes de onda que son menos energéticas. Eso es lo que vemos, los cambios en la eje de las X son los cambios energéticos del desdoblamiento orbital. El eje de las Y lo que ve es simplemente probabilidad de que ocurra la transición. Contra mayor probabilidad va a ser más intenso. Entonces, bueno, estuvimos viendo esto en la clase pasada, es un resumen muy, muy rápido para llegar hasta donde nos quedamos. Veíamos que en los compuestos de metales de transición, compuestos de coordinación, se le echa la culpa al espectro electrónico, al color de los compuestos, a las transiciones de los electrones D. Y si nosotros conocemos las transiciones de los electrones de B, D, pues podemos caracterizar el color y podemos saber cosas de eso. La energía, cómo son los ligantes, cómo son las transiciones, etc. El problema es que eso solamente el desdoblamiento que nosotros habíamos sacado con la teoría de campo cristalino, pues que es los T2G aquí arriba, abajo y los EG aquí arriba, este salto, este desdoblamiento, que esta transición depende de ese desdoblamiento, pues era culpa de, eso se veía en el compuesto del metal,
Y esta transición de abajo a arriba era la que causaba la absorción. Y eso solo es cierto, así de fácil, cuando tenemos un electrón. Porque cuando tenemos más electrones, tenemos que considerar interacción electrón-electrón. Entonces en eso ya no podemos ver esto. Esto ya era de esto, ¿sí? Y lo que tenemos que ver es que tenemos que empezar a ver qué es cómo son las interacciones entre electrones. Y puede haber dos tipos de interacciones. La interacción orbital y la interacción spin-órbita. El electrón-electrón, que es spin-spin, y la orbital-orbital y la spin-órbita. Cuando ya consideramos todas las transiciones spin-órbita, por ejemplo, un D2 se nos puede dividir, nada más viendo los momentos angulares de spin. Si consideramos solo el spin, se me divide en dos, con repulsión interelectrónica, pero ya cuando vemos los acoplamientos spin-órbita, se nos desdobla en más cosas, en más niveles energéticos. A esto le vamos a llamar orbitales, a los que no consideran nada de eso, y a los que sí consideran le vamos a llamar términos, ¿sí? Estos términos. Y estos términos son simplemente una ruptura de la generación de los niveles energéticos que teníamos antes. Entonces las transiciones electrónicas ya no van a ser sencillas, porque ahora van a ser entre estos términos. Vamos a tener muy diferentes posibilidades de transiciones electrónicas. Para lo cual tenemos que ver qué es un término, y un término no es más que considerar todas esas interacciones, spin-spin, spin-órbita, etc. ¿Cómo lo podemos deducir? A través de los momentos, de los números cuánticos generales, que son los momentos angulares orbitales totales, los momentos angulares de spin, y ver todas las posibilidades, que pues los electrones se pueden acomodar, déjenme llegar, de diferentes formas, con unos spines de cierta manera, con unos spines para abajo, para arriba, con un número cuántico ML, con un valor o con otro valor, y tenemos muchas posibilidades. De esta manera vamos a tener muchos términos, y estos términos los vamos a clasificar como microestados. Son un montón de estados posibles energéticos, y estos estados los podemos clasificar de esta manera para compuestos de metales de transición en general, o para compuestos en general. Cuando yo tengo los compuestos con S2, P6 o D10, es decir, capa llena, yo voy a tener un solo término S1, porque son las capas llenas. Esto quiere decir que es esférico, como los orbitales S. Cuando tengo un P1 o un P5, que son las capas con un electrón, o capas semilla, o capas que les tiene un electrón solamente, o le falta un electrón para llenarse, voy a tener un doblete P. Aquí se le va a llamar singulete S, aquí se le va a llamar doblete P. Y cuando tengo un P2 o un P4, es decir, tengo dos electrones o le faltan dos para completar la capa, voy a tener estos. Y cuando tengo la mitad llenos, estos. Obviamente, cuando meto electrones en D, que los electrones en D son más, voy a tener, que son lo que nos va a interesar a nosotros en esta clase, es que voy a tener más posibilidades. Entonces aquí podemos ver que los términos son simétricos dependiendo del número de electrones que tenga o el número de agujeros que tenga. ¿Cómo defino agujero? El número de electrones que le falten para completar la capa. Por ejemplo, si tengo un solo electrón, el complementario con agujero sería el D9, porque el D9 le falta un electrón para completar la capa, es decir, tiene un agujero libre. Y eso sería un doblete D en un término. Cuando nosotros tenemos un D2, el correspondiente va a ser un D8 y vamos a tener los mismos términos, que van a ser un triplete F, triplete P y los que ustedes ven aquí. No los vamos a leer. Y es que tiene dos electrones en D, pero le faltan dos electrones para completar la capa. Cuando nosotros tenemos un D3 y un D7, ¿qué vamos a tener aquí? Pues que tiene 3 o le faltan 3. Y tenemos mucho más términos. Cuando tiene un D4 y un D6, ¿qué vamos a tener? Que tiene 4 electrones o le faltan 4 para completar el octeto, y tengo un montón de términos. El que tiene más términos es el que no tiene correspondiente, no tiene simétrico, que es el de 5, que es la capa semillena. Entonces, los espectros que nosotros vamos a observar van a depender de las transiciones de los electrones entre estos términos, y hay ciertas reglas para esas transiciones, ¿sí? Pregunta.
¿por qué no tengo el D10 y el D0? Porque tengo del D1 al D9, pero no tengo ni el D10 ni el D0. ¿Por qué? Porque son respectivamente sus parejas. O sea, en el D0 te faltan 10 electrones y en el D10 ya está llena. Entonces, en ambos casos sería un 1s. Sería un 1s, muy bien, pero entonces, ¿tengo transiciones ahí? ¿Puedo ver espectro en un D0 o en un D10? Yo esperaría que Pues, no. ¿por qué no, Elizabeth? Pues al Bien, menos bueno, transiciones D no. ¿y por qué no? Pues en D0 porque no hay electrones D. ¿Y en Bueno, no, D10? ajá. Y en el D10 porque ya no tienen a dónde irse, porque ya todo Es, está lleno. exactamente, entonces todos los D0 y todos los D10, el color que puedan presentar esos compuestos de coordinación, como nos acaba de decir Elizabeth, es efectivamente no debe ser atribuido a transiciones en electrones en D, por la sencilla razón de que o no tiene electrones en D0 o en el D10 no le caben los electrones, está todo lleno, entonces no se pueden intercambiar de ningún lado, ¿sale? Va a poder tener color, pero en las transiciones van a ser responsabilidad de otro tipo de fenómenos que vamos a ver a continuación, ¿sale? Entonces, el resumen de los términos espectroscópicos es este. Posteriormente, cuando nosotros ya tenemos una geometría, tenemos que pasar de términos a una cosa que le vamos a llamar estados. Cuando tenemos un término espectroscópico, va a tener un correspondiente a un estado. ¿Qué significa un estado? No es más que un término espectroscópico al que se le ha aplicado la simetría. Entonces, el doblete S, por ejemplo, todos los que sean S van a ser A1G. ¿Qué quiere decir A1G? A quiere decir totalmente simétrico. Como son esféricos los S, pues esto va a ser muy simétrico. 1 es la multiplicidad y G quiere decir que es simétrico o antisimétrico ante una operación de simetría que se llama inversión, que ustedes ya vieron cuál era esa y por eso es el objetivo de ver la parte de espectros de simetría antes de ver esto. El triplete, el P, es un estado triplemente generado, por eso se llama T de triplete. El D tiene triplete y tiene un E, que es un doblete. Y así nosotros nos podemos asignar a un estado o con operaciones de simetría. Entonces, por eso les decía que valía la pena leer un libro en sus ratos de ocio, ahora que ya acaben el semestre y que estén tranquilitos, que se llama Orbitales, Términos y Estados, de un autor que se llama Malcolm Gerlock. Si les gusta la espectroscopía, pues a lo mejor por ahí se enganchan y hacen una tesis o un posgrado en espectroscopía. Hay gente en la facultad que se dedica a ese tipo de cosas, yo no. Entonces los términos van a tener un correspondiente, niveles diferentes, niveles en diferentes estados frente a una geometría determinada, como es la octaédrica, vamos a tener términos y estados, ¿sale? Entonces, para poder hablar de componentes de transiciones electrónicas, vamos a tener que llamar a los estados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un D, que era lo que teníamos en un campo octaédrico, nada más estamos considerando muy sencillamente los orbitales D, estos se nos van a dividir en dos grupos, un doblete y un triplete, el G y el T2G. De ahí salen las etiquetas, son etiquetas de simetría. Un tetraedro es simétrico a la inversión, por eso lleva una G, es Gerade. Si yo pongo déjenme poner el lapicito. Si yo trato de escribir de alguna manera, a ver si puedo, de alguna manera, ay no, perdón, es que quería hacer un invento. Ténganme un ligerita paciencia, estoy tratando de hacer algo para poderles ilustrar mejor, pero no me salió a la primera. Entonces les digo aquí, así, y luego les digo aquí. Si yo tengo un octaedro,
un octaedro. Supongamos que ahí voy a dibujar un octaedro. Estos son los ligantes axiales, aquí van a estar los ligantes axiales, son simétricos. Si paso todo esto para acá, y todo esto para acá, y todo esto para acá, y todo esto para acá, voy a tener que tiene un centro de inversión. Entonces, por eso tengo que son gerade, ¿sí? Entonces, estos son los componentes en una simetría octaédrica de los estados. Ahora bien, cuando tenemos esto, vemos que cuando ya analizamos los desdoblamientos para un campo octaédrico, vemos que dependiendo de la configuración electrónica no hay muchas variantes. Que yo, por ejemplo, voy a tener dos tipos en general de posibilidades de desdoblamiento de los estados, que van a ser los tipo A y los tipo B, que me van a saltar del T2G al eje dependiendo este término, me van a saltar, voy a tener T1G, T2G, A2G y T1G. Estamos hablando de estados espectroscópicos, que van a tener su correspondiente desdoblamiento de cada uno de los términos. De esta manera yo puedo analizar que para una configuración de 2, cuando tengo 2 electrones en los orbitales D, voy a tener un término D y voy a tener un desdoblamiento tipo A, que es de T2G a eje. Y puedo tener también, déjenme quitar aquí esto. Ay, por ahí tenía algo en chat, espérenme. Déjenme abrir el chat porque luego lo tengo cerrado y no me entero cuando me dicen las cosas. Entonces, un tipo B, pues el D1G, T2G, A2G y T1G. ¿Sí? Y esto viene desde dos términos, que es el F y el P. Estos son casos muy generales. De esta manera, yo puedo sacar una tabla donde puedo tener todos los iones libres, si fueron libres, el ion solito, el estado basal, y cómo serían los diagramas con los estados, que serían de esta forma. El A, el B invertido, el A invertido sin desdoblamiento, el A, el B y así sucesivamente. Y el D10 sin desdoblamiento, obviamente. Y así yo lo puedo ver. Un D5, entonces tendría que el D1 se parece mucho al D9 pero invertido. El D4 se parece mucho al D6 pero invertido. Y el D5 no tiene correspondiente. El D2 con el D8, el D7 con el D3. Fíjense, vamos a analizar el D7 con el D3. En el D7 tengo aquí en ambos tengo un término cuadruplete F, pero ya cuando tengo el estado tengo un cuadruplete T1G, cuadruplete T2G y cuadruplete A2G. Y cuando yo lo cambio con el D3, que es su correspondiente, el T1G que estaba abajo ahora está arriba, el cuadruplete T2G que estaba en medio se queda en medio, y el cuadruplete A2G que antes estaba arriba ahora está abajo. Entonces es lo mismo pero invertido. Y eso es así en términos generales y con mayores consideraciones, cómo son los niveles energéticos, si se van a llamar estados, cuando tenemos metales de transición en un campo octaédrico. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a otro tema. Y el otro tema se llama reglas de selección. ¿Qué son estas reglas de selección? Son una serie de reglas que se inventaron o se dedujeron para tratar de racionalizar la intensidad de las transiciones en el espectro, es decir, la intensidad de los espectros. En pocas palabras, son una serie de reglas que me van a tener que decir qué tan probable es que ocurra la transición electrónica. Y son una serie de reglas que salen de la mecánica cuántica, de la simetría, etc. Entonces vamos a leer la diapositiva y vamos a irla comentando, ¿sale? Como hemos visto, la estimación de las diferentes energías entre varios de los estados es relativamente simple de hacer. Sin embargo, no hemos indicado algo fundamental, si es que la transición ocurre o no ocurre. Es decir, que pueda suceder no quiere decir que ocurra. Si ustedes pueden ir al centro de la Ciudad de México, no quiere decir que porque puedan ir, van a ir a fuerza, ¿sale? Experimentalmente hemos visto que en muchos de los sistemas electrónicos el número de estados que encontramos es mucho mayor que el que requieren para explicar nuestros aspectos.
Para poder entender esto es necesario conocer las reglas que gobiernan las transiciones y sabemos que la materia puede absorber energía siempre y cuando la energía de la radiación sea igual a la diferencia entre los niveles cuantizados de diferentes estados de la sustancia. Es decir, si la energía es igual a la diferencia de los niveles, la va a poder absorber. Eso ya lo habíamos visto desde preescolar, ¿sale? Pero para que ocurra una transición, es decir, para que el componente del campo eléctrico de la radiación se absorba y emita, hay un requisito adicional. Es decir, lo que yo estoy haciendo cuando yo estoy iluminando con luz un compuesto de coordinación, y lo que estoy haciendo es que estoy modificando la componente de campo eléctrico de la radiación que absorbe. A final de cuentas, la luz es una radiación electromagnética y va a modificar el componente eléctrico. Este requisito es que la transición energética en la molécula debe estar acompañada por un cambio en su centro electrónico para que pueda hacer trabajo eléctrico por el campo electromagnético de la radiación. Únicamente se satisface en condición de que ocurra la transición. Los requisitos para que ocurra estas transiciones están resumidos en un conjunto de reglas que conocemos como reglas de selección. Es decir, las reglas de selección son las reglas para que ocurran las transiciones. Punto. Las cuales reflejan las restricciones que tienen los átomos y las moléculas a los cambios de estado. Y aquí nos vamos a llevar una sorpresa que nos dice la física. ¿Cuáles son las reglas de selección y qué tienen que ver con compuestos de coordinación? Es lo que vamos a ver ahora. Aquellas transiciones son posibles de acuerdo a estas reglas, se le llaman transiciones permitidas. O sea, si puede ocurrir la transición, le vamos a llamar transición permitida. Y si no ocurre, quiere decir transición prohibida. ¿Sale? Aunque claro, como en la vida, en la realidad tenemos que hay transiciones más prohibidas que otras. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para entender lo que está prohibido, sí o no. Si nosotros tenemos un coche, eso es un coche, aunque no lo crean, y se van moviendo, ¿sale? Ven un semáforo. El semáforo está en rojo. ¿Qué deben de hacer? Cuando ven el semáforo en rojo, despierten, parársenos. ¿Yo me lo podría pasar? Sí. Sí. Pero está prohibido. Entonces, puedo hacer cosas prohibidas. Entonces, si yo no tengo una persona y no tengo un chilango, ahora son 10,000 chilangos que están enfrente a diferentes semáforos. ¿Cuántos chilangos se pasan el semáforo y cuántos chilangos se quedan en el alto? ¿Los 10,000 se quedan en el alto, siendo honestos? No. Díganme un número. ¿Cuántos se quedan en el alto? Pongan un número, invéntenselo. Para seguir con el ejemplo. Como 9,500. ¿Eh? 9,500. 9,500 se quedan en el semáforo o se lo pasan. Se quedan. 9,500 se lo quedan. Entonces quiere decir que el 0.5% se pasa el semáforo, ¿sale? El 0.05% se pasa el semáforo, según esta estimación, así grosso modo. Si nosotros tradujéramos este ejemplo a un espectro ultravioleta visible, yo vería que si un espectro así, esta sería una probabilidad del 5%. Y una probabilidad, si todo se pasara en el semáforo, o si fuera permitido pasarse el semáforo, yo vería la transición en el espectro así. Este sería el 100% se pasó el semáforo, y el 5% se pasó el semáforo. Entonces, lo permitido se traduce si es 100% permitido, se traduce que en el 100% lo va a hacer. Si solamente el 5% se lo pasa, es que está prohibido, pero hay 5% que no lo hace. Entonces, si yo lo viera como una curva de distribución o como un espectro, la intensidad del espectro sería mucho menor. Es decir, está absorbiendo radiación electromagnética
solo el 5% de las moléculas, el 0.05% de las moléculas que están rompiendo esa regla de la transición permitida o prohibida. Entonces, este símil con los coches, pues es más o menos entendible, creo yo. Entonces, de ahí salen las reglas de selección. Por eso es importante decir que esto sería el semáforo en verde, esto sería el semáforo en rojo, pero siempre hay transiciones, siempre hay algunas moléculas que se lo van a saltar. Y ahorita vamos a ver por qué se lo saltan y en qué caso se lo saltan. El término prohibida se refiere a un conjunto de reglas impuestas de un modo simple, y aunque es un buen modelo, puede ocurrir que transiciones a través de mecanismos no consideradas. O sea, estas reglas salen de un modelo ideal, y en la realidad no necesariamente se van a cumplir todas estas reglas, porque no están consideradas en ese modelo ideal. No vamos a ver de dónde sale ese modelo ideal de la regla de selección, no es cuestión de la física, no es cuestión nuestra. Pero sí lo que sigue. La intensidad de la absorción o la emisión acompañada de una transición está relacionada con la probabilidad que ocurran las transiciones. Es decir, si está más permitida la transición, o si es totalmente permitida, yo voy a ver un espectro muy intenso. Si está prohibida, yo voy a ver un espectro muy pequeño. De esta manera, las transiciones permitidas darán probabilidades grandes y por lo tanto tienen asociadas absorciones de mayor intensidad. Por lo tanto, van a tener coeficientes de absortividad molar más grandes. Es decir, una transición permitida tiene coeficientes de absortividad molar grandes. ¿Sí? En tanto que las transiciones prohibidas tienen valores de probabilidad pequeños y por lo tanto dan absorciones poco intensas. Si yo pongo una disolución, por ejemplo, manganeso 2, yo voy a tener un tubo de ensayo y voy a poner una disolución de manganeso 2 en agua, cloruro de manganeso 2, Mn 2 más. ¿Alguien ha visto esta disolución alguna vez? Un cloruro, un sulfato, un nitrato de manganeso 2 que lo disuelven en agua, ¿cómo da? ¿Cómo es el color? ¿No lo han visto? Híjole. Ahora que regresemos, queda pendiente una cita en el laboratorio para ver los colores de los iones cuando disolvemos sales de metales de transición en agua, que es importante. El manganeso 2 que es un rosa, pero muy, muy, muy pálido, muy poco intenso. Si yo quiero ver bien de qué color, cómo es el rosa, tengo que echarle un montón de espatulazos de la sal de manganeso a un tubo de ensayo con agua. Si no, o sea, tenerlo súper concentrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el coeficiente de absortividad molar del manganeso es muy bajo, muy pequeño. En cambio, si ahora yo pongo otra sal de manganeso, que es muy conocida por ustedes, ¿cómo se llama esta? Permanganato. El ion permanganato. Si ponen un cristalito de ion permanganato, ¿qué tanto se colorea la disolución? Mucho. Muchísimo. El permanganato pinta un montón. Entonces, en uno es morado. Y no es que sea un color diferente del morado si está diluido, está concentrado. Simplemente es la intensidad del color. Breviario cultural. ¿Para qué se utilizaba ese color del manganeso? ¿Para qué se utilizaba cuando la gente iba al campo, a lugares donde no había civilización? ¿Para qué se utilizaba? ¿Mi idea? No. Pues mira, la gente cuando en tiempos, ahora no tanto, pero hace muchos años, llevaba un botecito con cristalitos de permanganato de potasio. Y se encontraban un charco, se encontraban un laguito, se encontraban algo, lo que hacían era, pues recoger esa agua para beber, porque no podían llevar agua normalmente, y esa agua que bebían, pues podía estar contaminada con bacterias, con hongos, con cosas así, con materia orgánica. Y si se la tomaban el agua, pues les daban unas diarreas tremendas. Entonces lo que hacían era, ¿cómo saber si tiene materia orgánica o no? Porque pues que sea transparente el agua no quiere decir que no tenga bacterias ahí metidas. O que tenga un poquito de tierra no significa que las tierras les va a hacer daño y eso no significa que sea dañina. Entonces lo que hacían era, agregaban un cristalito de permanganato. Un solo cristalito en una botella de agua grande les daba un color morado muy clarito. Si había materia orgánica, el permanganato
oxidaba a la materia orgánica y como el permanganato oxidaba la materia orgánica, el permanganato se reducía y perdía el color, la disolución. Se grababan un trocito de permanganato y se disolvía en el agua y se quedaba el color morado o rosita, que es con un solo granito, quería decir que el agua estaba libre de cosas orgánicas. Si echaban un granito y se desaparecía el color, quiere decir que tenía cosas orgánicas y ya había oxidado. Entonces tenían que echar otro segundo granito. Y se tenían que echar granitos hasta que ya se quedara ligeramente rosita, o sea, que ya dijera un color, porque eso querría decir que ya había oxidado toda la materia orgánica y era seguro beberse el agua. Era como echarle cloro, pero era un detector para no echar un oxidante en exceso. Era un indicador visual de cuánta materia orgánica se estaban bebiendo. Fueron los primeros indicadores redox y se utilizaron ampliamente para los campamentos y la gente que trabajaba en campo sobre todo. Y no enfermarse. Bueno, entonces hay 3 reglas de selección, ya cambiando de tema, volviendo a lo que nos hace, y vamos a explicarlas aquí. La primera regla de selección. Esta regla indica que para que una transición sea permitida, debe haber un cambio en el número cuántico azimutal L, es decir, el delta L debe ser más o menos 1. ¿Qué significa esto? Que las únicas transiciones permitidas son las que hay entre un orbital de diferente subcapa. Es decir, si las transiciones ocurren en un orbital S1P y de 1P a 1D y 1D a 1F, la transición está permitida, pero si están prohibidas todas las transiciones del mismo tipo de orbital, del D al D, del D al F, etc. Entonces, ya después de esta regla de selección, ¿qué tendríamos que hacer? Pues decir, borren todo, ya nos vamos a casa y nos vamos a descansar un poco porque pues no tiene sentido todo lo que hemos venido hablando, de que el color de los espectros de transición de los metales de transición, de los compuestos de coordinación, se debe a transiciones DD, si me dicen la primera regla de selección, que esto está prohibido. Pero por eso primero les dije que pues que lo permitido y lo prohibido es relativo. Entonces, esta primera regla de selección evidentemente se puede romper, pero no lo rompen todas las moléculas fácilmente. ¿Eso qué quiere decir? Que debido a que esta transición está fundamentalmente prohibida, la probabilidad de que ocurran las transiciones DD es baja. Eso quiere decir que los colores de los espectros, los colores de los compuestos de coordinación, pueden tener colores muy bonitos, pero de intensidad muy baja, o lo que es lo mismo, el coeficiente de absortividad molar de los compuestos de metales de transición es pequeño con respecto a, por ejemplo, las moléculas orgánicas. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos el primer pero. A estas transiciones, esta regla se le llama prohibidas por spin. Segunda regla de transición, multiplicidad de spin. Esta regla indica que para que una transición ocurra, el estado final y el inicial deben tener la misma multiplicidad de spin. Esto significa que las únicas transiciones permitidas son aquellas que el spin total del sistema no cambia. Además, tal cambio se refiere no solamente a las transiciones en sí, sino al cambio de spin propio del electrón. Es decir, no debe haber cambio de spin. Entonces, la multiplicidad de spin no cambia. Si yo tengo un término, por ejemplo, un término P, y yo le pongo aquí un triplete, este numerito de aquí se refiere a la multiplicidad de spin, y el numerito de acá abajo se refería a los acoplamientos spin-órbita, ¿se acuerdan? Entonces, esta que son la multiplicidad de spin, no debe de cambiar. ¿Qué quiere decir? Que las transiciones, para que se den, tienen que ser entre el mismo, en los términos o los estados que tengan la misma multiplicidad de spin. No pueden ser entre diferentes spines. Sí pueden ser, pero van a ser muchísimo menos probables, porque están prohibidas. ¿Sale? Entonces llevamos 2 reglas. Las primeras tiene que ser el mismo tipo de orbital, DD, etcétera. No se vale, aunque eso pues ya vemos que sí lo vamos a poder salvar, porque a los compuestos de coordinación son rebeldes, y al ser rebeldes les gusta hacer algunas cosas prohibidas. Las siguientes, la regla de la multiplicidad de spin.
Entonces, esa sí la van a seguir más o menos. Y la tercera regla de selección se llama la regla de selección del aporte o de la paridad. El aporte porque fue el que nos la mencionó por primera vez. Y esta regla dice que se prohíben las transiciones entre dos estados con la misma simetría o paridad respecto al centro de inversión. Es decir, esto significa que las únicas transiciones permitidas son aquellas donde hay un cambio en la paridad, es decir, una transición ocurre de un estado de Gerade a un Ungerade y viceversa. La transición está permitida. Las Gerade-Gerade o las Ungerade-Ungerade están prohibidas, ¿vale? Entonces, estas son las reglas de selección. Entonces, si nosotros vemos estas tres reglas de selección, que nuevamente son reglas de espectroscopía teórica, que vienen de un análisis muy riguroso, no es obvio que no son tan formales, pero sí podemos sacar jugo de ellas. Dado que todos los orbitales D de los complejos de centros simétricos tienen la simetría Gerade, esto significa que las transiciones DD de todas las moléculas octaédricas están formalmente prohibidas. Siendo esto cierto, parece extraño que estemos hablando de espectros de compuestos de coordinación, puesto para que pareciera que esto no es posible. Dada la restricción, pudiera parecer que la espectroscopía visible de los complejos de metales de transiciones en entornos octaédricos es inexistente. Y pues ya vimos que no, sí puede ser existente porque la regla se relaja. Entonces, por ahí viene el viejo dicho de relájate. Hay que aplicarlo a los compuestos de coordinación, ¿sí? El elemento fundamental que permite explicar lo anterior descansa en el hecho que las reglas de selección se relajan a través de varios mecanismos. Nosotros nos podemos relajar. Dígame uno de ustedes para relajarnos un poco y cambiar de tema. ¿Qué es lo que hacen para relajarse? Personalmente. Bueno, Ejercicio. Ejercicio. Por ahí nos dijeron ejercicio. ¿Alguien más? Jugar. ¿Jugar qué? ¿Videojuegos? Ajá. O deportes? ¿Videojuegos? No, videojuegos. Sí. Hay mucha gente que usa eso para relajarse, los videojuegos. Mi hijo, la vida se la mantiene relajado porque juega muchos videojuegos. ¿Quién más? Ejercicio, videojuegos. Yo a veces me echo un tequilita. No me acabo la botella, pero sí me echo un tequilita. Pero bueno, eso es mi costumbre. Me gusta el tequilita. Un tequilita nada más, de vez en cuando, ayuda a relajarse. Hay veces que pues, ver la televisión nos relaja, etc. ¿Sí? Entonces hay muchos mecanismos. Cada uno tiene los suyos y son, mientras no, ¿cómo se llama? No sea ilegal, creo que se vale, ¿no? Mayerly nos dice, leer un tema que te gusta, eso es muy bueno, ¿no? Yo cuando estoy harto ya del trabajo, trato de leer algo o ver algo que no tenga que ver con ciencia, con química, porque ya estoy así como que hasta el gorro, ¿no? Y a veces eso me lleva a escuchar música, eso es otro de los temas que relajan bastante a las personas. Seguro ustedes cuando ya están un poco hartos se ponen a escuchar música, cotorrear con alguien, recortar ahí a la vecina o a la amiga, eso también es relajante. Entonces, vemos que hay muchísimos mecanismos de relajación. En cambio, en los compuestos de coordinación no hay tantos mecanismos de relajación. Son mucho más estrictas las moléculas. Al ser más estrictas las moléculas, pues lo que hay que hacer es ver cuáles son estos. Y esto va a permitir que las transiciones sean observables. Una manera que funciona esto tiene que ver con los ligantes que rodean el átomo central. Si son idénticos a la molécula, si no son idénticos a la molécula, pierden el centro de inversión y por lo tanto absorben. Las moléculas que no tienen centro de inversión, tienen transiciones más permitidas. Entonces, si yo pongo ligantes diferentes en una molécula que pueda tener un centro de inversión, lo que rompo es el centro de inversión. Es decir, si yo tengo un ligante axial y pongo un ligante así y un ligante así, antes si había que un centro de inversión, ahora lo rompo porque el ligante es diferente. Simplemente ese hecho hace que la molécula pierda la simetría, pierda el centro de simetría y puede pasar eso. Otra cuestión interesante es que si yo tengo, por ejemplo, un ligante, un eje axial aquí, y yo tengo un ligante y otro ligante exactamente igual acá, el de arriba es igual al de abajo, puede, ¿cómo se llama?
romperse la simetría temporalmente porque las moléculas están vibrando. Entonces, a veces, si yo tengo mi metal, un ligante, y aquí, ay, odio el y aquí tengo un ligante y un ligante, aquí va a tener centro de inversión. ¿Cómo rompo este centro de inversión? Se puede romper porque normalmente los enlaces vibran, y vibra a veces se mueve para acá y se mueve para acá. Y al moverse estos con respecto al metal, lo que voy a tener es como si fuera abrir una tijera y cerrar una tijera, y eso rompe parcialmente ¿cómo se llama? Rompe en una fracción de tiempo la simetría perfecta de la molécula, y al romper la simetría de la molécula, porque está vibrando, y al vibrar se deforma, rompe el centro de inversión, y al romper el centro de inversión, permite la transición. A eso tiene un nombre, se le llama, es un acoplamiento entre las vibracional y electrónico, se le llama acoplamiento vibriónico. Parece oscilada, pero no es vacilada. Así se llama, acoplamiento vibriónico, porque se acoplan los modos normales de vibración con las transiciones electrónicas. Estas transiciones son observables, pero débiles. Pues el número de moléculas que tienen una conformación asimétrica será una fracción del total. O sea, tengo un promedio de moléculas que tendrán una forma angular debido a la vibración, y otra fracción que no estén así, entonces solo serán muy pocas. Es decir, en un instante dado de tiempo, el número de moléculas que permite que el centro de simetría es mucho menor que el total, típicamente. Los complejos octaédricos tienen un coeficiente de absortividad molar o coeficiente de extinción que va de 1 a 10 decímetros cúbicos sobre mol centímetro, o mililitros mol centímetro. Esto significa que si preparamos una disolución 0.1 molar de complejo, será observable, pero mucho menos de 0.1 molar no lo podremos ver claramente el color a simple vista. Y aquí ya empezamos a ver qué tan permitidas son las transiciones. Con una transición es muy, muy permitida, este valor de coeficiente de absortividad molar puede llegar a los 100,000. En cambio, en un compuesto octaédrico, como tenemos prohibiciones por todos lados, solamente una fracción pequeña de moléculas está ocurriendo esas transiciones, y esa fracción se traduce en coeficientes de absortividad molar que pueden ir desde 1 hasta 100 en un octaedro, ¿sale? Una disolución de la misma concentración de benceno, el cual tiene únicamente transiciones permitidas de un espectro fuera de escala. Si yo pongo una concentración de un compuesto de coordinación 0.1 molar de un compuesto de coordinación, voy a tener un espectro, longitud de onda contra absorbancia, que será así. Ir así, y ahora esto. Si yo pongo ahora benceno, y el benceno tiene todas las transiciones permitidas, el benceno no cumple estas reglas de selección, el benceno va a tener una transición así. En cambio, el compuesto de coordinación sí. Entonces, la intensidad es muy diferente. Es decir, los coeficientes de extinción molar pueden ser muy grandes. Los complejos tetraédricos no tienen centro de simetría. Es decir, fíjense, si tengo un tetraedro, ya lo habíamos tratado de ver en otras ocasiones, cuando yo trato de mandar este ligante para acá, pues no queda igual, no tiene un centro de inversión. Entonces, la regla del aporte se relaja, y las transiciones de estos complejos son aproximadamente 100 veces mayores que las de los complejos octaédricos. Entonces, ya tengo aquí una primera luz simplemente con la intensidad de los espectros. Si yo hago dos disoluciones de un compuesto y determino y veo qué tan intensos son sus espectros, si los espectros son 100 veces más grandes los de un compuesto que los del otro, pues el del compuesto, que es más intensa sus absorciones o pinta más, por llamarlo de alguna manera, quiere decir que posiblemente sea tetraédrico. En cambio, el otro será octaédrico, cuadrado, tendrá otra geometría. El tetraédrico
es un caso muy particular donde no cumple la regla del aporte y por lo tanto esa regla se relaja o se pierde y por lo tanto las transiciones son más probables y eso hace que el coeficiente de absortividad molar en un tetraedro, un compuesto tetraédrico, sea de 10 a 1000 veces. Y esto lo hacíamos muy claro en la práctica de laboratorio, no sé si todavía lo siguen haciendo, cómo lo hayan hecho este semestre para el laboratorio, pero en el laboratorio hacemos algo muy bonito. Tenemos unos compuestos de paladio, unos compuestos de níquel, y un compuesto era, los dos tenían un color verde muy parecido. El compuesto de níquel decían que era el tetraédrico y el del paladio no. Y ustedes veían el compuesto de níquel y el compuesto de níquel era un verde oscuro, 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 o sea, mucho más oscuro que la bandera nacional. Entonces, la intensidad de absorción del color era mucha, es decir, absorbía mucha energía luminosa, mucha radiación electromagnética. En cambio, el compuesto paladio era muy clarito. Cuando ustedes agregaban esas dos, hacían disoluciones de esos dos compuestos en fase sólida, el compuesto verde oscuro del tetraédrico se parecía mucho al verde oscuro del de paladio. Entonces, lo que teníamos era que teníamos un compuesto de níquel tetraédrico. Y teníamos un compuesto de paladio cuadrado. Este tenía una intensidad de absorción muy alta, este muy bajita. Cuando llevábamos estos dos a disolución, yo tenía el níquel y tenía el paladio, y ambos con la misma concentración tenían, si los ponían en un tubo con agua, los dos se parecían muchísimo. El níquel ya no pintaba tanto. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Alguien me lo puede decir? Tenía tetracoordinados, los pongo en agua, los disuelvo en agua, los compuestos. Y ahora los dos tienen más o menos la misma intensidad de color. Antes no, después sí. ¿Qué sucedió? Pregunta de examen. ¿Qué podría pasar? Los dos ahora pintan clarito. Cuando ustedes colocan un tetracoordinado en agua, las aguas interaccionan con el metal y el número de coordinación del metal ahora ya no va a ser 4, va a ser 6, porque van a tener los 4 ligantes que tenían más 2 aguas. Y esas 2 aguas, lo que sucede es que van a ser un compuesto octaédrico. El compuesto de octaédrico tiene que seguir la regla del aporte y por lo tanto la intensidad baja, tanto del níquel como del paladio, van a ser similares y la intensidad alta que teníamos esto va a ser diferente. En pocas palabras, pasó de un tetraedro a un octaedro. El octaedro tiene una absortividad molar muy parecida a la del cuadrado. Entonces, al paladio no le pareció que cambió mucho el color, pero en el tetraedro sí, porque antes era un color muy intenso, no la longitud de onda de color, y ahora pasó a uno que es mucho menos intenso. Y eso es muy, muy, muy claro. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir. Otro factor de importancia que define la espectroscopia electrónica tiene que ver con el ancho de banda de la transición. En general, todos los espectros de los compuestos de transición muestran bandas muy anchas. Esto también ocurre porque los complejos vibran. Es decir, esta vibración hace que los ligantes se acerquen y se alejen del metal. Entonces, ustedes tenían por poner aquí un desdoblamiento. Vamos a poner un desdoblamiento sencillo de los que ya sabemos. Pues en realidad esto es de un átomo, pero cuando yo tengo un conjunto de átomos, los átomos van a tener una distribución de Boltzmann de energía. Entonces, unos van a tener esa energía y otros van a tener esta energía, un poquito menos. Luego va a venir otra molécula que va a tener esta energía. Entonces, las transiciones pueden ser más grandes, pueden ser más chicas, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que va a dar anchos de banda. Entonces, como las moléculas tienen una amplia variedad de energías unas con respecto a otras, y es una distribución normal, es decir, sigue una campana de Gauss, lo que ve, eso lo dijo Boltzmann,
lo que vemos es que las bandas son anchas por esa razón, porque tienen una transición, o sea, la transición es única, pero las moléculas tienen una amplia variedad de niveles energéticos. Y esto es mucho más obvio en las, ¿cómo se llama? En disoluciones, porque en las disoluciones hay choques. Todo el tiempo está habiendo choques. Entonces, unas van más rápido, otras van más lento, unas tienen mayor energía, otras menos energía. Vamos a ver ya algunos casos de ejemplos donde tenemos ya los compuestos de metales de transición de diferentes cuestiones, ¿sale? Entonces, vamos a ver un compuesto que es cloruro de titanio en agua. Se va a formar el compuesto tetraédrico, octaédrico, perdón, se satura y se pone el flamosísimo. Entonces vamos a tener una transición de un T2G a un EG, porque yo lo que tengo es una transición sencilla, no hay una transición, no hay interacción electrón-electrón, porque solo tengo un electrón solitario, y lo que yo voy a ver es una campana de Gauss, a excepción de este hombro, y este hombro se debe a, ¿quién me lo puede contestar? El efecto de Jahn-Teller, ¿no? El efecto de Juan Telles, perfectamente bien contestado. El Jahn-Teller o distorsión tetragonal, que es lo que habíamos visto la clase pasada y antepasada. Bueno, cuando ya tengo más electrones, aquí tengo un D3, tengo diferentes probabilidades. Cuando tengo un D3, por ejemplo, el cromo en agua, pues ya tengo aquí dos transiciones muy evidentes. Vean los coeficientes de absortividad molar. Están en el orden de 15, 20. Es decir, era lo típico que estamos diciendo que ocurre para los compuestos octaédricos. Cuando yo pongo un compuesto de la primera serie de transición en agua, lo más probable es que forme una geometría octaédrica, porque hay muchas aguas que atacan y lo que normalmente pueden atacar son 6 aguas, es decir, número de coordinación 6, octaédrico. Cuando yo tengo un D4, solo veo una transición. Y esto lo vamos a analizar después, el porqué de cada una. Cuando yo veo un D6, tengo varias transiciones. Tengo una aquí, tengo otra acá, tengo una más intensa acá, tengo otra acá. Y aquí tengo también varias transiciones. Tengo una aquí, que se junta con esta grande, y tengo otras acá. ¿Sale? Por ejemplo, el níquel D8, un D8. Me gusta el níquel, que es bonito, de este color verde. Es un D8, eso es muy interesante. Tengo una transición aquí, dos muy cercanas acá, y otra muy cercana acá. ¿Sale? Entonces, claro, cuando yo veo el color de un níquel, voy a ver absorción mucho en esta región, pero también voy a tener esto, y voy a tener esto, y va a dejar pasar luz en las zonas donde no absorba. Entonces, la luz que vamos a ver va a ser la mezcla de esto, y un poco de la mezcla de esto y la mezcla de esto. Donde no vamos a ver nada son en contribuciones aquí. Entonces, el color del compuesto va a ser la resultante de lo que no absorba, y son esta zona, y un poco de estas, porque estas bandas no son muy intensas. Un cobre es un D9, entonces la analogía del agujero, ¿se acuerdan? Del hueco o agujero. Entonces, si yo pongo, tengo 1, 2, 3, T2G, eje, y tengo un electrón, otro electrón, un electrón, otro electrón, un electrón, y otro electrón, un electrón, otro electrón, y por fin el noveno electrón. Entonces lo que tengo aquí es un agujero, entonces el agujero va a migrar para abajo, o lo que es lo mismo, este electrón migra para arriba. Entonces solamente tengo una transición posible, y tengo un D9 con una distorsión Jahn-Teller. ¿Sale? Listo. Entonces, los espectros de tipo A, vean cómo son. Los espectros de tipo B, vean cómo son. Los de B, ¿se acuerdan que eran más transiciones? Vean cómo dan mucho más transiciones. Y el D5 es horrible. El D5 tiene que seguir todas las reglas de selección. Entonces, las coeficientes de absortividad molar para los espectros D5, que siguen todas las reglas de los octaedros del D5, que siguen todas las reglas de selección, a pies juntillas, lo que me da es unas transiciones mucho más complejas, pero vean los valores de absortividad molar. Es decir, por eso yo les decía, cuando pongo manganeso 2 en disolución fina, perdón. Necesitamos hablar. Cuando yo pongo, vean los máximos, están bajísimos. Para que yo pueda ver el espectro visible bien, lo que tengo que hacer es poner concentraciones altísimas. En cambio, ya con un níquel o con níquel 2 o con un hierro 2, pues veo transiciones mucho más coloridas.
En cambio, el manganeso 2 no. Eso quiere decir que tener un pigmento de manganeso 2 no es muy conveniente porque tengo que poner mucha sustancia para que pinte. Entonces, si nosotros vemos el caso que sale de excepción de todas estas reglas, ese caso de 5, su estado basal es el único que es un sextuplete. De esa manera, estarán prohibidas las del aporte, sino también las de spin, porque tenemos que pasar a la misma multiplicidad de spin, y hay muy pocos, y no hay más sextupletes del estado basal. Si es un sextuplete, no puedo pasar a otro estado, entonces están prohibidas. Entonces solamente la relajación de la regla de selección del spin es la que me va a permitir las transiciones. En la segunda y tercera serie de transición, los acoplamientos de momento de spin y momento angular orbital son mucho más claros y las absorciones son más intensas. Estas se ven un poco mejor. Cuando vamos a los tetraédricos, cuando cambiamos de tetraédricos a octaédricos, ya vean lo que pasa. Los octaédricos, fíjense, ya no están en decenas en coeficiente de absortividad molar, están en los cientos. Son mucho más intensos, pintan más. El níquel, vean, tetraédrico. Y cuando... Solo un minuto. Mira, ¿quieres tomar aquí tuberculosis? Tú tomas tuberculosis, no puedo. Déjenme ver. Está bien. Cáncer de testículo para ti. Pablo. Técnicamente tengo más derecho que tú, ¿sí? No. Despierta, Pablo. Tomaré parásitos. Tú puedes ir a las 2 de parásitos. Te voy a tomar la de Pablo está viendo la tele. Vamos a callar a Pablo. Ya callamos a Pablo que está viendo la tele. Bueno. Perdón. Entonces, déjenme ver en qué nos quedamos, que ya con esta interrupción de Pablo ya se me fue el avión. Entonces, vamos a ver el caso vamos a regresarle el NaCl más allá. Cuando nosotros tenemos ahora un permanganato, el permanganato tiene estado de oxidación formal de 7 más. ¿No? El estado de oxidación es 7. Eso quiere decir que es un D0. Entonces, no tiene. Entonces, el D0 no tiene, entonces no hay transiciones DD. Entonces, el espectro del permanganato no se debe a las transiciones DD. Lo mismo pasa con los cromatos. El cromo es un D6. Digo, es un D0, que tiene estado de oxidación 6. El estado de oxidación 6 es un D0. Entonces, el cromo es amarillo, el dicromato es naranja, y este es morado, muy intensos, con muy poquito pinta. Ya estuvimos discutiendo eso. Entonces, ¿esto qué pasa? Que lo que tenemos son un montón de carga sobre los oxígenos y muy poca carga eléctrica sobre los centros metálicos porque tienen un estado de oxidación más alto. Entonces, a este tipo de transiciones se les llama transferencias de carga. Lo que sucede es que los electrones que están sobre los oxígenos de estos iones transfieren carga a donde hay espacio, y puede ser los orbitales D. Entonces, no son transiciones de D, son transiciones del ligante, que sería el ion óxido, hacia el metal. Y esas transiciones no siguen las reglas de selección. Y al no seguir las reglas de selección, tienen coeficientes de absortividad molar muy grandes. Aquí en esta gráfica, es que no tenía a mano la que tiene la coeficiente de absortividad molar, pero estamos alrededor de hablando de unos 50,000. El coeficiente de absortividad molar del permanganato es alrededor de 50,000. Si nosotros lo comparamos con los tetraédricos, que son cientos, que son transiciones de D, pues son muy poquitas, ¿no? El dicromato, vean, también tiene una transición gigantesca. Y eso se le llama espectro de transferencia de carga. Los coeficientes de extinción molar de los compuestos de transferencia de carga suelen ser bastante grandes. Del orden de 10,000 a 30,000 es lo más normal. Y normalmente, ¿de dónde van? Son transferencias de los ligantes a los metales, o de algunos otros, o orbitales del metal a orbitales o electrones del metal a orbitales de antienlace del ligante. Entonces, esos pueden ser las transferencias de carga. Saber de dónde a dónde, de
qué responsables son, no necesariamente es trivial, pero normalmente son del ligante al metal al ligante o del ligante al ligante. Por ejemplo, todos los sistemas pi conjugados tienen transiciones pi a pi de antienlace y esas transiciones no son de permitir, no siguen las reglas de selección, entonces son muy intensos. Entonces, ustedes ven muchos colorantes orgánicos naturales, son sistemas pi conjugados que tienen una intensidad muy grande porque al ser conjugados, todo el sistema pi va, los electrones pi, donde están los electrones pasan a un pi de antienlace y eso no sigue ninguna regla de selección y por lo tanto tienen intensidades de color muy, muy grandes. Por ejemplo, si yo veo algunas transferencias de carga con algunos compuestos, vean la piridina, es un caso de los de pi que estaba hablando, tiene coeficientes de absortividad molar alrededor de 30.000, pero si yo me voy a al iridio, este iridio a veces es como dirían un cuate, es la leche, tiene unos coeficientes de absortividad molar gigantes, porque son de los ligantes hacia el metal. Transferencia de carga. Y en esta tabla podemos resumir todo lo que es bastante importante en intensidad de absorción en compuestos de metales de transición. Dependiendo de la transición, si está prohibida por spin y por Laporte, vamos a tener estos coeficientes de absortividad molar y esos lo van a dar los D5. Después vienen las prohibidas por Laporte y permitidas por spin, y esos son los complejos octaédricos y cuadrados, y vamos a tener estos coeficientes de absortividad molar. Y luego son las que están permitidas por spin, complejos tetraédricos, es decir, no tienen centro de simetría y son de 10 a 100 veces más grande que las octaédricas o que las cuadradas. Y las que ya tienen todo permitido son las transferencias de carga y podemos tener fácilmente de 10.000 hasta muchos miles. Entonces, los pigmentos más poderosos son este tipo de sustancias. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 10 minutos. Vamos a ver el fundamento de lo que son diagramas de Orgel y la próxima clase me gustaría hacer ejercicios de esto para sentar las ideas. ¿Sale? Entonces, si se fijan, tenemos un diagrama muy general de qué transiciones ocurren y cómo. Sin embargo, ver por qué dependen de los ligantes, el color y las transiciones y eso, pues va a depender de la intensidad del campo, cómo se desdoble, qué sucede, si son de alto spin, si son de bajo spin, y para eso ya se nos complica todavía más el asunto. Afortunadamente hay dos aproximaciones que nos ayudan a predecir todo esto de manera relativamente sencilla. Y no tenemos que meternos a resolver ni términos, ni estados espectroscópicos. Simplemente seguir una serie de diagramas. Y uno de ellos fue Orgel, el que más sencillo, históricamente no se utilizan ya, pero históricamente son importantes porque nos dieron luz en el camino. Los diagramas de Orgel son un medio muy conveniente para predecir el número de bandas, y no solamente las bandas, más o menos la posición relativa de cada una de las bandas. Estos diagramas muestran un comportamiento de energía de los estados en función de la fuerza del campo y son muy sencillos. Es decir, si yo pongo un hierro con cloruros o un hierro con cianuros, obviamente van a tener color diferente. Saber cuántas bandas y cómo va a ser la posición relativa de las bandas es importante. Orgel nos los da en un diagrama, pero tiene una gran limitación. Y esta limitación es que solamente sirven para casos de campo débil, es decir, los casos de campo fuerte no sirven los diagramas de Orgel. Limitación, atención, limitación, solo para los casos de campo débil, ¿sale? Con desdoblamientos pequeños. Y aquí están los diagramas. Lo que nos da es un diagrama de energía ya cuantitativo. Orgel se dedicó a cuantificar esto en función de un 10 de Q. Si nosotros podemos calcular el valor de 10 de Q, yo vería que el 10 de Q del cloruro, que desdobla poco el campo, estaría por aquí, que es el verde, y en los de las aminas, que desdoblan más, estaría aquí, que es el morado. Entonces, la transición va de un T2G. Ahora, el T2G ya no tiene la misma energía, va cambiándole el desdoblamiento en función de la interacción con el ligante, ¿sí? Entonces va siendo más grande o más débil. Y esta es la forma que explica cómo pasa del T2G al eje de la transición, y ese un solo electrón, por eso cambia de color. Lo podemos tener de este color o de este color, dependiendo el ligante que ponga.
Y así es muy fácil de verlo, ¿no? Si yo grafico el 10 de Q en el eje de las X y la energía de la absorción en el eje de las Y, yo puedo cuantificar cuánto es esta absorción. Simplemente resto este punto, de este punto, este punto, de este punto, y ya puedo calcular cuantitativamente cuál es la absorción, y cuando yo veo un espectro tiene que coincidir ahí. Cuando yo tengo diagramas, ahora voy a tener que van a ser nuevamente los análogos simétricos. Entonces, el simétrico al D1 era el simétrico al D9. Entonces, vamos a tener estas transiciones. Así. Vamos a pasar uno más divertido, que es algo que tenga más de un electrón, porque los D1 y los D9 ya no lo sabíamos, eran los sencillos, ¿no? Ahora vamos a un... Los del caso A, ¿se acuerdan de los del caso A? Eran un T2G a un eje. Entonces, el D1, D6, D9 y D4 son iguales y van a tener sus correspondientes así, con tetraédrico y con octaédrico. Entonces siguen estas transiciones y es más fácil ahora poder predecir la transición. Ahora, por ejemplo, si tengo un D9 octaédrico o un D1 tetraédrico, ¿cómo van a ser las transiciones? De un D1 tetraédrico, pues van a ser estas transiciones. Y viceversa, dependiendo. Entonces yo ya puedo localizar. Estos los pondremos, les pasaré una copia de esto en la próxima clase, la van a tener en una ventana y vamos a hacer algunos ejercicios. De esta manera tenemos un método gráfico que nos permite cualitativamente y cuantitativamente ver el comportamiento en función del campo de los ligantes, pero solo funciona para campo débil. Cuando tenemos ya el otro diagrama, que era el diagrama tipo B, vamos a tener diferentes. ¿Se acuerdan que eran los términos F y el término P? Vamos a tener estos. Entonces, si se fijan, todos son cuadrupletes. Entonces, sigo la regla de selección. Las reglas del spin me decía que solo se me permitían las transiciones que eran permitidas por spin. El estado basal es el de menor energía, que sería este, y va a haber transiciones del estado de menor energía a los estados de mayor energía. Entonces yo podría ver que tengo una transición de este estado, aquí, una transición, una banda, un pico, otra transición y otra transición, aquí a la roja, ¿sí? Tendría 3 transiciones. Entonces yo voy a poder ver que la primera transición es del cuadruplete T1G al cuadruplete T2G. La segunda transición depende de dónde me ponga en el ¿cómo se llama? Me tengo que poner en una línea del 10 de Q. Si yo tengo un ligante que es intermedio, ni muy débil ni muy fuerte, me voy a poner aquí. Entonces la primera transición va a ser de aquí a aquí, del cuadruplete T1G al cuadruplete T2G. La siguiente transición sería de aquí. Ay, perdón, se me fue chueco el mouse. Con esto de tener mouse es horrible. La siguiente transición sería de aquí a aquí, que sería la del cuadruplete T1G al cuadruplete A2G, al totalmente simétrico. Recuerden que los A son simétricos. Y la tercera transición la tendría del cuadruplete T1G al otro cuadruplete en T1G, ¿sí? No es el mismo órbita, no es el mismo estado espectroscópico. Este proviene de un P y este proviene de un término P y otro proviene de un término F, ¿sale? Entonces tendría estas 3 transiciones. Por el contrario, si ahora yo me pongo en un ligante de campo fuerte o más fuerte, recuerden que todo esto es débil. Esa es la limitante de los diagramas de Borel. Pero si me aumento un poco el campo, yo voy a tener la primera transición de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a acá, ¿sale? En el caso, cuando yo tengo más fuerte el campo, se van a invertir las transiciones del T1G y del A2G. Entonces, con eso, pues podemos ver las cosas. Si yo veo otras geometrías tetraédrica, octaédrica, ahora con el D3 y el D7 y el D2 y el D8, tendré este diagrama de Orgel y así sucesivamente. Yo podré ver las transiciones. Para un níquel 2, estas serían las transiciones posibles. Vean, puedo tener estados que tengan una multiplicidad de spin diferente a la del estado basal. El estado basal tiene aquí una multiplicidad de spin de 3.
Entonces, yo no estoy proponiendo que vaya a ocurrir una transición con estados que tengan una multiplicidad de spin diferente. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir, pero la probabilidad de la transición es muy diferente. Entonces, yo lo vería como una pequeña hombrito, variación en el espectro, no lo vería como una transición principal, como una banda formal. ¿Sale? Y con esto veríamos los diagramas de Orgel. Para poder agarrar bien la onda de los diagramas de Orgel y tratar de entender los diagramas de Orgel, vamos a hacer ejercicios en la próxima clase y vamos a ver otros diagramas que se llaman los Tanabe-Sugano y vamos a hacer muchos ejercicios de Tanabe-Sugano y diagramas de Orgel. ¿Sale? Para la próxima clase. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, profe, creo que todo bien. Muy bien, pues si no hay más dudas o comentarios, hoy les subo las dos grabaciones de correspondiente a espectroscopía y la próxima clase terminaremos espectroscopía y haremos ejercicios de espectroscopía. ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos. Ahí les encargo las tareas atrasadas, que los vayan subiendo. Ya vi que a muchos lo subieron esta noche. Y nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Vale, que estén bien. Adiós.